Bienvenida, bienvenido. Hoy nos vamos a sumergir en varias notas económicas que salieron recientemente. Tenemos como pequeñas instantáneas, ¿no? Desde lo que piensa la Fed hasta cosas medio raras del mercado y, claro, tecnología. La idea es sacar lo importante, ver qué hay detrás de los titulares y, bueno, tratar de armar una especie de postal financiera del momento, a ver qué se ve. Muy bien, pues vamos a empezar a desglosar esto. Y creo que lo lógico es empezar por la Reserva Federal. Siempre están en el ojo del huracán. Y Jerome Powell dijo cosas importantes en Jackson Hole. Parece que abrió una puerta. Sí, así es. En el simposio, Powell como que dejó entrever que podría haber un recorte de tasas, quizás tan pronto como en septiembre. El argumento principal, bueno, parece ser una debilidad que están viendo más clara en el mercado laboral. Eso es lo que ahora mismo, digamos, les pesa más. Entiendo. Y también comentó algo de los aranceles y la inflación, ¿verdad? Como que el efecto podría no ser tan duradero. Exacto. Dijo algo así como que podrían ser de corta duración. Reconoció que la economía manda señales, bueno, contradictorias, pero hizo hincapié en que el balance de riesgos, como le llaman ellos, ha cambiado. O sea, ahora ven más probable que el empleo se frene, y eso pues podría justificar bajar un poco las tasas. Lo interesante es que esto lo dice cuando dentro de la misma Fed no todos están de acuerdo sobre cuándo o cuánto recortar. Hay división. Claro. Y mientras estaban en esas discusiones, digamos, más técnicas, saltó un tema político, ¿no? Algo sobre el presidente Trump y la gobernadora Lisa Cook. Correcto. Se mencionó que el presidente comentó la posibilidad de, bueno, de pedirle la renuncia o destituirla. Esto en el contexto de una investigación que está haciendo el Departamento de Justicia sobre unas acusaciones de fraude hipotecario en su contra. A ver, nosotros no entramos en si las acusaciones son ciertas o no. Eso no nos toca. Pero el hecho es que si Cook saliera, Trump podría nombrar a alguien más. Y eso cambiaría el equilibrio en la Junta. Quedarían 4 de 7 miembros nombrados por republicanos. Es un elemento de presión política, ¿no? Sobre la independencia de la Fed. Complica más el panorama. Uf, sí, un entorno bastante cargado. Y en medio de todo, Powell también como que mencionó, sin decirlo directamente, el fantasma de la estanflación. Efectivamente. Describió esa encrucijada difícil en la que están. Por un lado, el mercado laboral se enfría un poco, pero por otro, la inflación ha subido. Y aunque no hay una definición así súper estricta y oficial, se habla de estanflación cuando tienes inflación alta, crecimiento bajo o nulo, y el desempleo subirlo. A veces se diferencia, digamos, entre una estanflación leve, no sé, inflación 4 o 5%, el PIB ahí plano o poquito positivo, y el desempleo subiendo al 4 o 5%. Y una estanflación ya más severa, con inflación por las nubes, más del 8 o 10%, el PIB cayendo y el desempleo arriba del 6 o 7%. Ok, útil tener esos rangos en mente. ¿Y dónde estaríamos ahora mismo en Estados Unidos, según los datos que se manejaron? Pues mira, según los datos recientes que citaban las fuentes, el IPC, la inflación al consumidor, está en 2.7%. El crecimiento del PIB en la primera mitad del año fue del 1.2% y el desempleo está en 4.2%. Así que, técnicamente, no estamos en esta inflación ahora. Pero claro, lo que les preocupa en la Fed es la dirección, ¿no? Que todos esos números van como en la dirección equivocada. Sin embargo, su visión ahora mismo parece ser que esta subida de inflación por los aranceles es más bien un bache temporal. Y eso, bueno, les daría como el argumento para pensar en un recorte en septiembre, como para prevenir que la economía se debilite más. Entendido. Esa es la perspectiva desde la Fed. Pero si abrimos un poco más el lente, las notas también hablaban de otras nubes en el cielo económico de Estados Unidos. La deuda, por ejemplo. Uf, la deuda, una cifra astronómica, 37 billones de dólares, trillions en inglés. Es tan grande que cuesta imaginarla. Pero para ponerlo en perspectiva, solo los intereses que se pagan cada año por esa deuda ya superan el billón de dólares. 1 billón al año solo en intereses. Es más de lo que gasta el gobierno en salud o en defensa. Es una vulnerabilidad interna, bueno, muy significativa. Limita mucho al margen de maniobra. Y no es lo único, ¿verdad? Se mencionaba también que la manufactura lleva como 4 meses contrayéndose, Ujú. que se han perdido empleos en ese sector en el último año y que los aranceles siguen afectando a varias industrias. Exacto.
Y a todo esto le sumas el contexto geopolítico. Por ejemplo, Rusia y China que están fortaleciendo su propio bloque económico, ¿no? Cada vez comercian más entre ellos usando yuanes. Y eso, poco a poco, impulsa la llamada desdolarización. O sea, buscan depender menos del dólar en el mundo. Y eso, aunque sea lento, pues debilita un poco el dominio del dólar. Y fíjate qué curioso, a pesar de toda la tensión política, el comercio entre Estados Unidos y Rusia ha estado creciendo calladito. Resulta que EEU depende de Rusia para cosas como combustible nuclear o ciertos minerales críticos, y esto se conecta con una idea que aparecía en algunas notas, que la paz, o al menos la estabilidad geopolítica, es súper importante para evitar más riesgos de estanflación o problemas en las cadenas de suministro. Fascinante ver cómo todo está conectado. Economía y geopolítica. Cambiemos un poco de tercio. Vayamos al mercado de valores. La semana pasada pasó algo muy raro estadísticamente. Un día 90-90. ¿Qué es eso exactamente y por qué llamó tanto la atención? Claro, un día 90-90 es un fenómeno bastante específico del mercado. Ocurre cuando en un solo día de bolsa, más del 90% de todas las acciones que cotizan suben de precio y, al mismo tiempo, más del 90% del volumen total que se negoció ese día fue positivo. O sea, hubo muchísimo más volumen comprando acciones que subían que vendiendo las que bajaban. Básicamente es como si todo Wall Street se hubiera puesto a comprar a lo loco. Una señal de optimismo comprador brutalmente amplia. Y lo que lo hace tan interesante es que es rarísimo que pase, y sobre todo lo que ha pasado históricamente después de esos días. Suena muy potente, sí. ¿Qué tan raro es? ¿Y qué dice la historia? ¿Qué suele pasar después de un día así? Pues mira, es increíblemente raro. Según los datos que se citan, desde 1980 solo ha habido 13 días 90-90, 13 en más de 40 años. Y lo llamativo es la correlación histórica con buenos rendimientos del mercado después. Las fuentes dicen que el S&P 500 en promedio subió más de un 5% al mes siguiente. Si miras a 3 meses, la ganancia promedio histórica supera el 11%. Y atención, un año después, el rendimiento promedio es un impresionante 23%. 23% promedio al año siguiente. Esos son números muy fuertes. Pero a ver, ¿no es riesgo de que una señal así, tan técnica, ignore los problemas económicos de fondo que comentábamos antes? ¿Qué tan fiable ha sido en el pasado? ¿Siempre funciona? Es una muy buena pregunta. A ver, siempre en los mercados es una palabra peligrosa, pero estadísticamente, según los datos que presentan, la señal es muy robusta. Mencionan que en el 92% de las veces el S&P 500 terminó el año en positivo después de uno de estos días. Solo 2 veces en los últimos 40 años la ganancia anual fue menor al 10%. Y solo una sola vez, el mercado estuvo en rojo un año después. Así que sí, es una de las señales consideradas más alcistas desde el punto de vista técnico e histórico. Incluso si hay otros indicadores económicos que preocupan. Genera una tensión interesante, ¿no?, entre el pulso técnico del mercado y las preocupaciones macro. Habrá que ver. Definitivamente, una tensión para seguir de cerca. Y hablando de cosas curiosas del mercado, hay una historia corporativa que leí y me pareció, bueno, bastante peculiar. La de 180 Life Sciences. Ah, sí, esa historia es, digamos que ilustra ciertas caras de Wall Street. 180 Life Sciences era una empresa que en teoría tenía una misión súper noble, curar el dolor de la artritis. Pero la realidad era otra. La compañía estaba financieramente quebrada. Sus acciones habían caído un 99%. Estaban al borde de la bancarrota total. Una situación límite. ¿Y qué hicieron? Las notas hablaban de una gran maniobra. ¿A qué se referían? Pues según cuenta una de las fuentes, los directivos buscaron amigos ricos. Consiguieron juntar varios millones de dólares. Pero aquí viene lo increíble. En vez de usar ese dinero para investigar la artritis, cambiaron totalmente el plan. Le cambiaron el nombre a la empresa. La llamaron THZilla. Sí, ETHZilla. Y usaron toda la plata para comprar Ethereum, la criptomoneda. La idea, parece, era aprovechar la euforia que había con las criptos, sobre todo entre los pequeños inversores, los minoristas. ¡Qué locura! Cambiar de curar la artritis a comprar criptomonedas. Muy sorprendente. Y le salió bien la jugada.
A corto plazo sí, según la fuente. La narrativa, esa idea simple de esta es una acción que tiene Ethereum, se hizo viral en foros de Internet como Reddit. Mucha gente empezó a comprarla y el precio de las acciones de ETCL se disparó. Pero claro, poco después, los directivos y los que habían puesto el dinero al principio vendieron todo en masa. Hicieron el dump, como se dice. Y el precio se desplomó. La fuente lo describe como algo legal, supongo, pero despreciable. Al final, la artritis sigue ahí, pero la mala inversión inicial de algunos sí se curó. Y los que quedaron atrapados, pues fueron muchos de esos inversores minoristas que entraron al final atraídos por el ruido. Una historia para reflexionar. Sin duda, una historia leccionadora sobre ciertos juegos en el mercado. Dejemos eso y volvamos a la tecnología, pero a la parte de la inteligencia artificial. Ahí sí que vimos cifras gigantescas hace poco. Impresionantes, de verdad. Se reportó que Microsoft y Meta, juntas, sumaron $500 billion, o sea, $500 mil millones, a su valor de mercado. Y lo hicieron en solo 10 minutos. Fue justo después de presentar sus resultados. Para que nos hagamos una idea, esa ganancia de valor en 10 minutos es más que lo que valen juntas empresas enormes como Toyota y BlackRock. Una barbaridad. ¿Y qué fue lo que provocó ese salto tan brutal? ¿Solo que los resultados fueron buenos? Los resultados trimestrales fueron mejores de lo esperado, sí, ese fue el detonante inmediato. Pero el mensaje de fondo, lo que de verdad entusiasmó a Wall Street, fue su apuesta total y absoluta por la inteligencia artificial. Las dos dejaron clarísimo que están invirtiendo cantidades masivas, históricas, para dominar la IA. Microsoft dijo que gastará $120 millones este año, solo en infraestructura y centros de datos para IA. Y Meta anunció 72 millones para sus proyectos de IA. Incluso salió una anécdota, que Meta contrató a un ingeniero superestrella de IA que estaba en Apple y le ofrecieron un paquete salarial de como $200 millones. Lo realmente notable aquí es la escala. Nunca antes se había visto tanto dinero y tan rápido yendo hacia una sola tecnología. Es una apuesta gigantesca. Y claro, esto también explica por qué las empresas de infraestructura están tan fuertes últimamente. Alguien tiene que construir todo eso, darle energía, conectarlo. Una carrera armamentista, pero de IA. Gigantesca, sí, pero no todo es color de rosa en tecnología, especialmente cuando la geopolítica se mete. Nvidia, que es clave en IA, tuvo un problema en China. Así es. Salió que China, aparentemente, frenó el lanzamiento de un nuevo chip de IA de Nvidia, el H20. Lo curioso de este chip H20 es que Nvidia lo había diseñado específicamente para cumplir con las restricciones de exportación que puso Estados Unidos. La idea era poder seguir vendiendo algo en China. O sea que sí cumplía las reglas de EU. Entonces, ¿por qué lo pararon en China? Pues, según los informes, la orden vino de Beijing. Alegaron preocupaciones de seguridad nacional con ese chip en particular. Y Nvidia tuvo que decirle a sus socios que fabrican los chips, como Samsung y Amkor, que pararan la producción de inmediato. Ahora Nvidia está intentando que le aprueben otro chip distinto, uno basado en su nueva arquitectura Blackwell, pero es un golpe importante. Y deja la pregunta abierta de si Nvidia va a poder mantener su negocio tan fuerte en el mercado chino de IA. Otro punto de tensión. Otro frente complicado, sí. Bueno, para ir cerrando y mirando hacia adelante, ¿qué tenemos la semana que viene? Hay eventos económicos importantes, ¿verdad? Sí, la semana que viene puede ser movida. Hay un dato clave el viernes 29 de agosto a las 8:30 de la mañana, hora del este. Se publica el informe de inflación PCE de julio, el de gastos de consumo personal. Y este es el indicador de inflación que la Fed mira más de cerca para decidir sobre las tasas. Es el que más les importa. Ok, el PCE de julio, el viernes. ¿Y qué se espera? ¿Qué dicen los pronósticos? El consenso de los analistas espera que el PCE general, el titular, se quede igual, en 2.6% anual. Pero la clave va a estar en el PCE subyacente, el que quita alimentos y energía, que es el que más le gusta a la Fed. Ahí se espera que suba un poquito, del 2.8% al 2.9% anual. Y aquí está lo importante. Si ese número subyacente sale más alto de lo esperado, las probabilidades de que la Fed recorte tasas en septiembre podrían bajar bastante. Y si el mercado reajusta esas expectativas, podríamos ver algo de volatilidad, quizás una corrección en las bolsas. Así que atentos al viernes.
Además del PCE, el jueves 28, también a las 8:30 m, sale la revisión del dato de crecimiento del PIB de Estados Unidos del segundo trimestre. Otra foto de cómo va la economía. Y además de esos datos macro, también hay muchas empresas presentando resultados, ¿cierto? Correcto. Es una semana cargadita de resultados corporativos. 14 empresas importantes reportan. El miércoles es un día fuerte. Presenta Nvidia, que siempre se mira con lupa, y también Snowflake, CrowdStrike, HP. El jueves tenemos empresas de consumo como Dollar General y Best Buy, y más tecnología con Dell y Ulta Beauty. Y el viernes cierra, entre otras, Alibaba, el gigante chino. Así que mucha información también a nivel de empresas para que el mercado la digiera. Bien, creo que hemos cubierto bastante. A ver, si tratamos de resumir esta postal financiera que armamos hoy. Vimos a una Fed que está pensando en bajar tasas por señales económicas mixtas y bajo presión política. Vimos al mercado dando señales técnicas súper alcistas, como ese día 90-90, casi ignorando otros riesgos. Vimos historias corporativas extremas, como la de Edge Sila, la apuesta masiva y costosísima por la IA, y las tensiones geopolíticas afectando todo, desde los chips hasta la deuda y el comercio mundial. Es un cuadro complejo, ¿no? Euforia casi desconectada de la realidad en algunos sectores, como en la tecnología y en señales técnicas del mercado. Pero por otro lado, tienes riesgos estructurales muy serios y muy reales. La deuda gigantesca, las tensiones entre países, esa posibilidad de estanflación que no se va, y todo esto interactúa constantemente. Lo que hace la Fed afecta al mercado, las estrategias de las empresas, buenas o malas, influyen, la geopolítica condiciona. Es un entorno donde hay que mirar muchas cosas a la vez. Con señales tan dispares, con tanto optimismo en unas áreas pero con riesgos económicos y geopolíticos tan claros en otras. ¿Qué tipo de enfoque o qué cualidades cree que serían más útiles para intentar entender y navegar lo que viene en los próximos meses? Una pregunta abierta.